Viernes 16 de mayo, revisión del enlace ciudadano número 374, temprano en la mañana. A las 8:30 tuvimos un taller muy esperado, el taller de defensa, duró unas 5 horas, prácticamente, básicamente la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, como siempre la mala fe, ¿no? Yo en el comando conjunto, en el cambio de comando conjunto en Paracayaco hace unos días dije, bueno, y hay que reducir el pie de fuerza a 34.500 soldados, hay que consolidar las bases, hay que tener un nuevo sistema de reservas. Y enseguida un diario, me parece que fue Expreso, Correa dice estas cosas y el comando conjunto no ha sabido, y tal como comandante no ha sabido. Incluso si no hubiera sabido, el presidente, como jefe máximo de las Fuerzas Armadas, tiene todo el derecho a decirlo. Pero ni siquiera es cierto. ¿Ustedes creen que yo voy a hablar de 34.500 miembros de las Fuerzas Armadas por gusto? Todo esto se había coordinado con el comando conjunto. Entonces, se miente para tratar de, ojalá que se le viren las Fuerzas Armadas a Correa, ojalá que haya un impasse, ¿no? Para que suceda cualquier cosa y después nosotros mismos vamos a publicar loas a la democracia, ¿no? Qué prensa que tenemos, créanme, que uno de los mayores problemas para la propia democracia de América Latina es la prensa corrupta que tiene la región. Pero venceremos, compañeros. Pero eso depende de ustedes, de defender sus derechos desde la ciudadanía. No esperen que lo haga el gobierno. Venceremos, venceremos, la miseria sabemos. Bueno, a ver, defensa de la soberanía e integridad territorial. ¿Cuál es la misión fundamental de las Fuerzas Armadas? Protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y ciudadanas. Para esto, ¿qué es lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas? Protección de los espacios terrestres, aéreo y marítimo, zonas de seguridad y áreas reservadas, control de armas, y en el último círculo, que lastimosamente está muy pequeño, no se ve muy bien, nos dice todas las instituciones públicas con las que tienen que trabajar Fuerzas Armadas. Por ejemplo, para zonas de seguridad, áreas reservadas, tiene que trabajar con sectores estratégicos, ARCON, ARCH, esto es Agencia de Regulación y Control Minero, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. En cuanto a, ni yo puedo leer, funciones del Estado, Consejo Nacional Electoral, función jurisdiccional, etcétera. Con todas esas instituciones tienen que trabajar las Fuerzas Armadas. Sigamos. Bueno, se habló de mucho. Esto es un programa de modernización, por ejemplo, muy importante la ciberdefensa. Esto es sumamente importante. No se trata, el ejército más poderoso ya no es el que tiene más soldados, es el que tiene suficientes soldados con adecuado equipamiento y adecuados medios tecnológicos. Por ejemplo, podemos tener la mejor aviación. Ustedes sí saben que hay mecanismos ya para silenciar los radares, hacer inoperantes los radares de los aviones. Y pueden perder ubicación, anular armamento electrónico. Es lo que se llama las ciberguerras, ¿no? Ya son cuestiones tecnológicas. Ahí no se necesitan soldados, se necesitan técnicos altamente capacitados y tecnología de punta, equipo electrónico, etc. Entonces todo eso se vio y se va a invertir fuertemente para la ciberdefensa del país. Sin embargo, se habló de muchas cosas, pero en concordancia con lo que yo anuncié hace algunas semanas, ya estamos avanzando. Esto siempre se hizo coordinadamente con el Comando Conjunto. Por ejemplo, la optimización de instalaciones militares. En vez de tener muchísimas instalaciones militares en mal estado, tener pocas con todo el equipamiento suficiente, empezando por comodidad de nuestros soldados, lo principal, la persona, el ser humano. Hay una heterogeneidad terrible, ¿no? Hay unidades militares que tienen baños de hombres y mujeres, otras solo baños de hombres, otras no tienen baños. Entonces, todo eso hay que homogenizar, mejorar, etcétera. Entonces, por ejemplo, fuertes militares, si me ayuda la ministra de Defensa, no sé si manejas estos conceptos tú también, María Fernanda, que es un fuerte militar, es el que tiene varias unidades, ¿verdad? Aquí. Bueno, sí, presidente, un fuerte militar es la unidad más grande y agrupa a distintos batallones. Y lo que teníamos era una gran dispersión en el territorio con unidades que no estaban completas, ni con el personal, ni con los medios, ni con la infraestructura. Entonces se trata de compactar de acuerdo a un análisis de riesgos y amenazas a nivel nacional y tener menos unidades, pero orgánicamente completas, o sea, con la cantidad de gente requerida, con los medios, con la infraestructura, con el equipo necesario para poder responder al nuevo mandato constitucional y a los nuevos roles que tienen nuestras Fuerzas Armadas. La Fuerza Terrestre tenía antes 23 fuertes, se van a reestructurar, van a quedar en 16, se eliminan 7. Unidades militares, estos son destacamentos, etcétera, tenía 271,
se van a reestructurar en 235, se eliminan 36. Algo similar con Fuerza Aérea. Por ejemplo, Fuerza Aérea, sí, es un ejemplo que me acuerdo. Tenía infantería aérea en la parte norte de Guayaquil, pero a media hora está Taura. Entonces esa unidad va a ir a Taura. Tenía el ala 22 de helicópteros en el aeropuerto de Guayaquil, que incluso es ineficiente, porque como es un aeropuerto comercial y con alto tránsito, no es que ante una emergencia los helicópteros pueden despegar enseguida, sino que tienen que esperar su turno. Entonces esa ala de helicóptero también va a pasar a Taura, donde obviamente es solo aeropuerto militar, y despegan inmediatamente. Y en vuelo están a 5 minutos de Guayaquil. Entonces es un ejemplo de la reestructuración. Fuerza Naval, ellos sí van a aumentar un poco las unidades, porque va a haber gran desconcentración, sobre todo a través del perfil costanero, para dar mayor seguridad en nuestro mar. Pero otro ejemplo, está la aviación del ejército en Puerto Viejo. Primero, ya es un cuartel en muy mal estado, está muy deteriorado. Segundo, ya está en pleno centro de Puerto Viejo. A pocos minutos tenemos la base aérea en Manta, con base naval también, tiene ahí la aviación naval, su estación. Entonces vamos a pasar también la aviación del ejército, y Manta va a ser una base tripartita, fuerza terrestre, aérea y naval, y así se optimizan recursos. En unidades administrativas, antes teníamos 32, se van a reestructurar tan solo a 10, se van a eliminar 22. Y predios, obviamente, pues esto la gran mayoría nunca lo debió tener las Fuerzas Armadas, sino que antes la ley decía que cualquier herencia no reclamada pasaba a la Junta de Defensa, y se llenó de tierras y de predios nuestras Fuerzas Armadas, que incluso era un problema algunas veces mantenerlas. En otras ocasiones sí las tenían productivas. Por ejemplo, ¿cómo se llama la hacienda en el Cantón Mejía? Perdón, presidente. La hacienda en el Cantón Mejía, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Aychapichu. Son como 3.000 hectáreas, sí las tienen produciendo. Pero ¿por qué nuestras Fuerzas Armadas deben estar preocupadas en producir papas, rábanos, lechugas, etcétera? Por la autogestión, la mal llamada autogestión. Porque antes, como no les daban presupuesto, tenían que arreglarse como pudieran, pero esos tiempos cambiaron y no volverán, compañeros. Depende de nosotros que jamás vuelvan. En todo caso, todos esos predios se van a pasar a inmobiliar, ¿no? Y son cerca de 228 predios. Hay un predio de las Fuerzas Armadas de más de 2.000 hectáreas en Santa Elena, que eran utilizados como campos de tiro. Son terrenos de altísima plusvalía. De hecho, si se pueden vender esos terrenos, esa plata irá a las mismas Fuerzas Armadas. Pero el peor de los mundos es tener unas Fuerzas Armadas llenas de terrenos, muchos de ellos que no están siendo utilizados, y todos que no tienen que ver con la misión de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, en total, pues, se eliminarán cerca de 7 fuertes militares, 40 unidades militares, 22 unidades administrativas y 228 predios que pasarán a inmobiliar. Sigamos. La modernización de nuestras Fuerzas Armadas. O sea, el cambio ha sido total, ¿no? Me dicen ciertos comandantes que en dictadura han tenido tanto apoyo del gobierno. Cuando yo llegué al gobierno no teníamos aviación, no teníamos fuerza supersónica, no teníamos fuerza subsónica, las Fuerzas Armadas no tenían helicópteros, no teníamos radares, no teníamos aviones de transporte, teníamos estos DC-3, ¿cómo eran los turbohélices, que también era un avión presidencial? ¿Ah? No. Bueno, ya me voy a acordar que... ¿Ah? Los Abro. Sí, los Abro. Que ya están fuera de Por uso supuesto, ahorita. los tuvimos que sacar porque eran un peligro para nuestros soldados. Ya nos están viniendo 3 casas de España, eso es lo que nos falta, los aviones logísticos, pero ya nuestra Fuerza Aérea tiene fuerza subsónica, los Supertucanos 18, se estrelló uno, 17, ya vamos a comprar el otro. Fuerza supersónica, los Chitas son 12. Fuerza de helicópteros, teníamos los 7 Drup, se han estrellado 2, lastimosamente quedan 5, pero se estrelló 1 nada más, quedan 6. Sí, ¿no? tenemos 6 Drup, pero estamos completando la capacidad mediana en helicópteros, presidente. Nuestra fuerza terrestre, la aviación militar, cuando yo llegué había un helicóptero mediano, Super Puma o Sí, MI-19, volando, hoy tenemos 10, 11. 12, presidente. Se ha recuperado muchísimo la operatividad. Se acaban de comprar 100. ¿Cuántos vehículos tácticos? 100, presidente, y tenemos un plan Hammer, para ¿no? completar. Los Hammer. 100, que son carísimos, dicho sea de paso. Bueno, para la Fuerza Terrestre sobre todo, algunos eran para Fuerza Naval. Entonces, se ha recuperado muchísimo la capacidad operativa, pero todavía falta. Nos faltan los radares, nos faltan
mejorar los fuertes militares, nos falta vivienda fiscal en cuanto a bienestar del personal, que para nosotros es lo más importante, pero también nos falta actualizar armamento, nos falta equipar a los supertucanos, equipar a los chitas, nos faltan guardacostas, lanchas patrulleras, tenemos que arreglar las corbetas, etcétera, ¿no? Todo esto implica pero bueno, ahora tenemos un plan de 2014-2015 hasta el 2017 de 1.558 millones. Ya en el 2014 tenemos financiado 307 millones. Para el 2015-2017 tenemos que financiar 1.250 millones. Entonces, bueno, ya está todo planificado, todo estructurado. Habrá que sacar plata donde no haya, ¿no? Pero la defensa es sumamente importante. Bien nos lo enseñó aquel 1 de marzo del 2008, cuando de la forma más desleal, atentando al derecho internacional, el gobierno de Uribe bombardeó nuestro país. Eso no permitiremos que vuelva a pasar, compañeros. Entonces, ya está todo el plan y con esta inversión pues tendremos unas fuerzas armadas acordes al siglo XXI, siempre defensiva. Ecuador jamás ha sido un país agresor, jamás ha sido un país violento, pero jamás tampoco permitiremos que se mancille el territorio nacional, que se usurpen nuestros recursos y sabremos defender lo nuestro, compañeros, con una adecuada defensa nacional. No sé si tenga algo más que agregar, María Fernanda. No, presidente, después del plan que revisamos con usted ayer, tenemos un gran reto que es modernizar y fortalecer nuestras Fuerzas Armadas con economías de escala, aprovechando mejor el espacio, o sea, nuestro diseño operacional, cómo estamos operando en el territorio, potenciar nuestro talento humano, como usted bien dijo, estamos metiéndole mucha fuerza al tema de la ciencia y la tecnología. Tenemos un plan para fortalecer nuestras capacidades operativas, pero también para aportar al desarrollo a través de los institutos de investigación de la defensa y las empresas de la defensa que están listas para aportar al cambio de matriz productiva. Yo pienso que es una nueva época para las Fuerzas Armadas y creo que además contamos con el liderazgo y el apoyo total de nuestro mando militar y el soldado que está en la última unidad militar está informado de este proceso que hará que nuestras Fuerzas Armadas respondan al mandato constitucional, proteger los derechos y garantías ciudadanas y defender nuestra soberanía, que incluye no solo el territorio, porque hemos cerrado ya todas nuestras fronteras y vivimos en una región de paz, sino la soberanía tecnológica y del conocimiento de nuestros recursos naturales estratégicos, ¿no? Todas nuestras soberanías. Sí, no hay que excluir, pese a que estén determinadas perfectamente en nuestra frontera, que alguna vez se intente desestabilizar a gobiernos progresistas en Venezuela, Ecuador, etcétera, creando conflictos regionales. No se puede descartar esa posibilidad. Así es, y hemos visto cómo están operando las guerras blandas en nuestros países, esos elementos de desestabilización, esas actuaciones de ciertas organizaciones de gobiernos extranjeros que se llaman organizaciones no gubernamentales, pero nuestras Fuerzas Armadas están listas para defender nuestra integridad y nuestra soberanía, presidente, y con este plan de fortalecimiento y de racionalización de recursos, pues le podremos responder mejor al país. Bien, en todo caso, por ejemplo, ¿no? Para que vean, teníamos el sistema de servicio militar voluntario, 16.000 chicos por año, pero no había, habían $300.000, creo, de presupuesto para actualización, reentrenamiento. 250.000 para los reentrenamientos. Entonces, de la reserva. Reserva. Reentrenaban esa reserva. Entonces, en verdad, ahí nos dieron la cifra, solo 2% de los chicos que pasaban por el servicio militar servían de reserva. Menos un desperdicio total de plata. Ahora vamos a tener 10.000 chicos por año, pero estamos dando millones de dólares para el reentrenamiento, 2 semanas durante 5 años, y vamos a tener reservas realmente completas, listas, equipadas para cualquier emergencia o crisis nacionales. 50.000 jóvenes, presidente, serán parte de la reserva activa, pero debidamente entrenados anualmente con un plan que ya está diseñado. Eso es una cosa que debe aprender el país, compañero. Nos acostumbramos a las cosas y aceptamos engaños sociales. Es análogo a lo de inglés, ¿no? No, si aprendamos inglés, se enseñó inglés. Y mentira, nadie sabía, ningún chico se nos agradaba aprendiendo inglés. Pero en la forma, todo el mundo aprendía inglés, ¿sí me explico? Aquí, las reservas, no teníamos reservas, pero dejábamos pasar, ya estábamos acostumbrados. Jamás acostumbrarnos a los engaños sociales, hacer las cosas extraordinariamente bien
y, de ser posible, extraordinariamente rápido, compañero. Y llamar las cosas por su nombre, ¿ok? Y eso obviamente implica una mayor inversión, pero vale la pena, son varios millones de dólares, pero tener una reserva debidamente entrenada y con todos los conocimientos técnicos que requiere una reserva entrenada para poder responder no solamente ante una agresión, sino ante cualquier desastre natural. Nuestras Fuerzas Armadas también se están sofisticando en atender los grandes desastres naturales, las inundaciones, posibles terremotos. Son parte del sistema de gestión de riesgos. Antes solo estaban a cargo de las Fuerzas Armadas y la Defensa Civil, que se había creado como una institución para apoyar a las Fuerzas Armadas, pero su rol solo era reactivo. Ese rol continúa, en caso de terremoto, Dios no quiera, tsunami, etc. Pero ¿quién tiene el rol preventivo? ¿Quién tiene el rol de reparación? Entonces, por eso se creó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, por una gestión de riesgo integral, no solo para reaccionar al riesgo, que sigue en gran parte, en gran medida aquello, en manos de nuestras Fuerzas Armadas. Bien, 1:30 tuvimos...